Buen día, Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Fernando Reina, pertenezco a la Universidad Tecnológica Global y a la clase de Pentateuco 2 que imparte nuestra pastora Rosy Centeno. Este día comenzaremos a desarrollar lo que es el trabajo en equipo asignado por nuestra pastora en su clase de Pentateuco 2 y hablaremos acerca de lo que es el origen y el autor de Deuteronomio, las dos posturas acerca de lo que es el origen de Deuteronomio, y hablaremos acerca de Deuteronomio, Pentateuco y Hexateuco. Comenzaremos hablando acerca del autor y el origen. Eh, Deuteronomio se presenta como las palabras de Moisés dadas al pueblo de Israel al otro lado del río Jordán el día primero del mes undécimo del año 40 de estancia en lo que es el desierto. También hablaremos acerca de las dos principales posiciones que abogan por el origen de Deuteronomio, que son nórdico y jeserolimitano. El nórdico se remonta a la estancia del pueblo de Israel en el desierto, que fue el código que estuvo en vigencia mientras la monarquía estuvo unida. Cuando hablamos de que la monarquía estuvo unida, estamos hablando del reino de Israel hasta la muerte de Salomón. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, norte y sur. El reino norte utilizó lo que es el código deuteronómico y lo que es el sur utilizó lo que es la ley de santidad. El código deuteronómico se comenzó a utilizar hasta la segunda mitad del siglo VII, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26, considerado el núcleo sustancial del libro de Deuteronómico en cuanto a lo que es la ley mosaica. El sur, que utilizó lo que es la ley de santidad, que va desde el capítulo 17 hasta el capítulo 26 en tiempos del exilio en el siglo VI, llamado así por la insistencia a la santidad como limpieza cultural y ética semejante a la de Dios mismo. Ok, vamos a hablar sobre la segunda posición que aboga por el origen de Deuteronomio. Vamos a hablar acerca de lo que es jeserolimitano. El Deuteronomio nació en Jerusalén. Su alumbramiento o nacimiento tiene que ver con un partido reformista integrado por profetas, sacerdotes y oficiales que pertenecían a la corte en lo que eran los tiempos de Ezequías y los tiempos de Josías. Deuteronomio, Hexateuco y Pentateuco es el documento de una reforma cultural y jurídica relacionada con Josías, que reformula o vuelve a redactar el derecho del Código de la Alianza desde la perspectiva de la centralización de culto y la toma de elementos contemporáneos de la tradición jurídico asiria. Dicho Deuteronomio sufrió en primer lugar dos redacciones deuteronomistas sucesivas durante el exilio. Vamos a hablar en este momento acerca de las dos redacciones deuteronomistas que sufrió en ese tiempo. El primer redactor, conocido también como DTRD, añadió lo que es el capítulo 5, el versículo 9 hasta el versículo 10 al programa de reforma josiana, o sea, a la reforma que Josías hizo en su momento con respecto a lo que es el culto a Dios. Este pasaje que mencionamos anteriormente fue citado por Moisés en el monte Horeb cuando recibió la ley en su momento. La segunda redacción, conocida también como DTRL, añadió de Deuteronomio el capítulo 1, el capítulo 2 y 3, el capítulo 29, el capítulo 30. También añadió de el libro de Josué, lo que es el capítulo 1 hasta el capítulo 11, del libro de Jueces, el capítulo 2, el capítulo 6, capítulo 7, 8 y capítulo 9. En todos sus textos, el redactor DTRL hace hincapié más en lo que es la posición y la conquista de la tierra del pueblo de Israel en la tierra prometida. El escritor, también tenemos dos redactores posteriores que aparecieron en el siglo IV y en el siglo V, o en el siglo V y en el siglo IV, con las descripciones de TRL con P, hizo un mayor énfasis en lo que es la tierra y dando paso o añadiendo lo que es el libro de Josué, formando así lo que es el Hexateuco. También otro de los redactores interesados en la ley enmarcó el nuevo Deuteronomio, separando el libro de Josué y creando el Pentateuco. En conclusión, diríamos
que la guerra en torno a lo que es Deuteronomio continúa. Algunas posiciones se consolidan y se fortalecen y otras siguen siendo de objeto de disputa. Los dejo. Bien, continuando con lo que es el trabajo en equipo de la clase de Pentateuco 2, estaremos hablando en segundo lugar de los rasgos literarios, el trasfondo histórico y social y la teología del libro de Deuteronomio. Hablaremos acerca de lo que son los rasgos históricos. Encontramos lo que es la forma básica, la estructura y sus divisiones. La forma básica, desde el punto de vista formal, en el libro de Deuteronomio se dan 4 tipos de textos. Encontramos lo que son los textos narrativos, los textos legales, los textos parenéticos y los textos poéticos. En la forma básica predominan lo que son los textos legales, que ocupan la parte central del libro, conocido como el Código Deuteronómico. En el caso de los textos narrativos se encuentran en lo que es la primera y la última parte del libro de Deuteronomio. La parenesis es la más frecuente que los diferentes libros del Pentateuco. Los textos poéticos se hallan al final del libro en los capítulos 32 y 33, coronando la narración de esta forma. El discurso de Deuteronomio es repetitivo, persuasivo y retórico. Muchos términos y expresiones se repiten una y otra vez, haciendo de este libro una obra inconfundible. Los numerosos elementos parenéticos tratan de llegar al corazón del individuo. Así se entiende que las leyes no sean meras prescripciones autoritativas de parte de Dios. O sea, Dios estaba buscando que el pueblo de Israel conociera la ley, conociera su palabra, y una vez que conociera la palabra, de manera espontánea actuara obedeciéndola, no haciéndolo ver como una imposición de parte de Dios, sino como un deseo que naciera en el corazón de ellos obedecerla. Las estructuras y divisiones. En su forma actual, Deuteronomio está estructurado por 4 títulos que por sus características singulares se distinguen de otras. 3 grandes discursos de Moisés más una bendición. Trasfondo histórico social del libro de Deuteronomio. El Deuteronomio original es el documento de una reforma jurídica y religiosa social llevada a cabo por Josías en el siglo VII. La conquista asiria de Samaria en el año 721 a.C. acarrió la destrucción de las ciudades y santuarios del reino de Israel. Tras la caída de Samaria, muchos habitantes del reino del norte fueron desterrados, mientras que otros trasladaron su residencia a Judá. La posterior invasión de Sennacherib en tiempos de Ezequías en el año 701 a.C. acabó también con las principales ciudades y santuarios del reino de Judá, salvo en Jerusalén. En tales circunstancias se fortificaron algunas de las ciudades de Judá, donde se agregó parte de la población rural judía y en busca de mayor seguridad. Esto implicó un proceso de urbanización en la ciudad de Judá. Todo esto trajo como resultados algunos problemas familiares y humanitarios a causa de la gente que estaba en la periferia, en las orillas, y se vino a lo que fue a Judá. Como les decía, trajo como resultados algunos problemas familiares y humanitarios que la reforma deuteronómica trató de remediar, ya que apostaba por una sociedad solidaria, igualitaria y sin pobres. Hablaremos de la teología de Deuteronomio. Es uno de los libros más ricos y densos del Antiguo Testamento. En él se dan cita una serie de temas importantes, entre los que cabe destacar los referentes a la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, a la elección de la tierra y de la ley. La idea de Dios aparece estrechamente relacionada con el pueblo. Yahvé es Dios de Israel y este es el pueblo de Dios. Y este es
el motivo central de la alianza, de la que se deriva la exigencia de amarlo con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Yahvé eligió a Israel entre las naciones como el pueblo de su propiedad. La teología de la elección es uno de los rasgos distintivos del Deuteronomio. La elección no es el fruto de la conquista humana, sino de la pura gracia divina. Se puede perder, pero no merecer o ganar. Como sabemos, Dios rescató del poder de Faraón al pueblo de Israel, gracias a lo cual el pueblo de Israel se convierte en lo que es el pueblo escogido por Dios. Bendiciones.